Bueno, estamos en este estudio que comenzamos ya hace unas clases atrás, la majestad de Jesús en el Apocalipsis, ¿no? Y vimos ya un primer tema que es la revelación del Hijo del Hombre. La visión que tuvo San Juan fue la visión tan asombrosa para él, ya que conocía a otro Jesús, ¿no? Era el que había estado tan cerca del pecho del Señor y todo lo demás, pero es el Hijo del Hombre, el resucitado, reina, como lo vio en el cielo, y con todo su poder, con toda su realeza, ¿no? Y vimos ese primer tema. Habíamos entrado en el segundo tema que tratamos aquí, que es el Hijo del Hombre habla a su iglesia. En toda esta serie, la majestad de Jesús en Apocalipsis, ¿no? Así que estamos mirando, estudiando estos aspectos bien definidos de lo que hace a Jesús como el Hijo del Hombre, el que reina, hablando a su iglesia, ¿no? Decíamos que son 7 iglesias que se mencionan en los capítulos 2 y 3, con un mensaje específico para cada situación, para cada momento en que le tocó vivir a esta iglesia. Pero no por ello un mensaje exclusivo para ese tiempo nada más. Nosotros tenemos que tomar las enseñanzas de las 7 iglesias para nosotros hoy en todos los aspectos que conciernen. Y por lo tanto tiene mucho para enseñarnos, ¿no? Vamos a recordar los conceptos principales que habíamos visto en Apocalipsis y después entrar en el aspecto de la iglesia de Esmirna, que es la que estamos estudiando, mirando, pero ya Éfeso lo hemos mirado en detalle. Esto, como decíamos, son los conceptos principales que vimos y vemos en capítulos 1 y 2 hasta ahora. Después tendremos que ver el 3 que hace al resto de las iglesias, ¿no? Bueno, entonces, concepto 1, Apocalipsis nos muestra el corazón, el poder y el ministerio de Jesús. En este tiempo, como estamos hablando de la majestad de Jesús, y estamos hablando de lo que es el Hijo del Hombre, ¿no? El corazón, el poder y el ministerio de Jesús. Hallamos aquí, punto 2, 3 recomendaciones. Siempre tenemos que tenerlas presentes. Saber leer, por eso la primera es leer. Segundo, oír. Y tercero, guardar. Leer, todos sabemos leer, gracias al Señor por el conocimiento, pero saber leer con detenimiento y observación es un esfuerzo. La Biblia la tenemos, la palabra la tenemos, entonces no solo tenemos que comprender lo que leemos, sino también debemos oír la voz del Señor. Esto es un llamado muy fuerte con respecto al oído, ¿no? Al oído espiritual que nos hace el Señor en estas cartas. Y si oímos la palabra es para ponerla en obra, guardarla. Por eso en el punto 3 tenemos aquí las 7 cartas de Jesús, como una introducción a todo lo que estamos mirando, nos indica con claridad lo que quiere para la iglesia hoy. Dejemos de lado lo que fue en el tiempo de Apocalipsis, dejemos de lado lo que fue antes, pero es lo que hoy. Nosotros debemos tomarlo para hoy, en nuestra época, en nuestras circunstancias, en nuestras cosas.
Primero de todo, el Señor hablaba que se prepare la iglesia para su venida. Todo lo que nos menciona acá está diciendo la importancia de esta preparación, ser preparados para su venida. La venida del Señor, que puede ser en gloria como lo que hemos esperado y hemos hablado, y lo que se llama segunda venida, pero también preparados para la venida del Señor a nuestra vida cuando nos llame a su presencia. Punto 2, que la iglesia sea, cada uno de nosotros, sea vencedor, un vencedor en esta época que nos toca vivir. Hoy. Muchas veces se menciona el que venciere, ¿no? Entonces hay una constante llamada ahí. Y tercero, que sean amantes de Jesús, en el sentido de la comunión, la relación, la intimidad. Esto es muy fuerte, comienza con la iglesia de Éfeso, ¿no? Donde la falla estaba en la pérdida de esa intimidad con el Señor. Recordemos que siempre el Señor aquí, y esto nos lleva al 4, que hace un llamado constante: sepa oír espiritualmente. Y en cada una de estas iglesias se está llamando a saber oír, a no desechar eso, ¿no? A prestar bien atención, el oído espiritual, a ejercitarlo, ¿no? Un sentido. Entonces, por eso que tenemos que tener presente todo esto. Bueno, dejamos ahí porque vamos a estar después con la segunda, donde vemos los últimos 3, 11, 12 y la nota que tenemos en relación a la iglesia de Esmirna. Bien, estamos en esta iglesia, vamos a dar lectura al texto en Apocalipsis 2, 8 al 11. Nos falta todavía algunos detalles para mirar aquí. Y si usted tiene ya en su Biblia, lo estamos leyendo, Alejandro nos va a ayudar, vamos a leerlo todos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Leemos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, este es el texto de los versículos, no son muchos de esta iglesia. Es, como decíamos, la fidelidad de esta congregación en medio del sufrimiento, porque estaban pasándola difícil, ¿no? Con persecución, sufrimiento, y realmente allí estaban sufriendo martirio, sufriendo mucha persecución. Algo interesante, yo había dicho anteriormente que Esmirna era una de las únicas ciudades que quedaba en pie con las características que había tenido en su época, ¿no? En Turquía, está en Turquía en este momento, en la nación turca, y se llama Izmir, la ciudad. Y agregué algo más de conocimiento al respecto. Estuve estos días que estuvimos en Buenos Aires para la coronación de Jorge, hablando con el evangelista Kirkos,
Ustedes recordarán, él estuvo acá hace un tiempo atrás. Él estuvo en esta ciudad y para sorpresa estuvo haciendo reuniones con un grupo de pastores que había allí en Esmirna, en Izmir hoy. Es el único lugar donde pudo encontrar, por relación de uno de los pastores de Armenia, que nos había hospedado aquella vez que fuimos, y que él siguió teniendo una relación. Y ahí hay obra, ahí hay iglesias, ahí hay pastores, así que nos damos cuenta de cómo se mantuvo con el tiempo, ¿no? ¿Qué pasó, no? En otros lados que hubo una pérdida de su objetivo espiritual, como fue Éfeso, que en el siglo IV ya perdió precisamente su preponderancia espiritual. Pero aquí algo pasó y la semilla siguió sembrada, ¿no? El grano de trigo que moría dio su fruto. Así que interesante el dato, ¿no? Para darnos cuenta que, bueno, ¿cómo obra Dios? O sea, estamos hablando de tantos años atrás, ¿no? Pero sin embargo, hoy es uno de los lugares en Turquía donde hay varias iglesias evangélicas. Así que una sorpresa linda en medio de un país muy musulmán, aunque son con un gobierno laico más que nada, musulmán, pero no como en otros tan cerrados, pero igualmente sabemos que algo pasó allí en el aspecto espiritual. Izmir, la actual Esmirna. Bueno, habíamos estado mirando cómo el Señor afirma aquí la fidelidad de esta iglesia en medio de todo este trauma de la persecución muy fuerte que estaban soportando, ¿no? Entonces, allí en el versículo 10, realmente, prácticamente está diciendo algo muy concreto, el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer, o sea, el padecimiento no iba a terminar. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y vas a tener tribulación, dice, por 10 días. Dijimos que ya no eran efectivamente los 10 días literales. Algunos opinan que puede haber sido a través de todo lo que fue la etapa de los emperadores romanos hasta que Constantino unió la iglesia con el Estado, que fue en el siglo IV. Pero sea como sea, hay algo que marca por parte de Dios que, bueno, esto lo tienen que sufrir. O sea, a veces pensamos que todo se arregla o podemos arreglarlo con oración, con reprensión, levantando, pero había algo que por parte de Dios, por parte del Señor, les estaba diciendo, esto va a continuar. Pero sean fieles hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que dice el versículo 10, ¿no? Entonces, vemos acá mucha oposición aún incluso de grupos judíos que estaban viviendo en este lugar y que se levantaron a favor del emperador, porque el problema era que ellos seguían fielmente adorando a Jesús en vez de rendirse a la adoración al emperador romano. Ahí era un centro en el cual tenían que rendirle adoración al César, ¿no? Sea el que sea, el emperador era la autoridad máxima y cuando ellos hablaban del señorío de Jesús y honraban a Jesús y adoraban a Jesús, entonces ahí tenían la gran oposición que se levantaba y muchos eran perseguidos, muchos eran martirizados, muchos eran entregados a los animales salvajes o a las hogueras por causa de la fe. Esta era la situación real en Esmirna en ese entonces, ¿no? O sea, quiero recordar las palabras de Jesús, de Juan capítulo 16, 1 al 4. Busquémosla para
volver a recordar esto, porque Jesús había anticipado para sus discípulos cosas como estas que estaban sucediendo en la iglesia de Esmirna, ¿eh? Así que no era una cuestión que podía tomarles por sorpresa. En realidad la persecución fue en casi todas las iglesias de ese entonces por la influencia muy fuerte de Roma al exigir el señorío del emperador. Pero había lugares, como es este caso aquí en Esmirna, donde se hizo una ley en esta ciudad que si no se adoraba al emperador y a los dioses paganos que tenían, bueno, tenían que sufrir la cárcel, el martirio y demás. Bueno, era una ley. En otros lados no era tanto. Pérgamo, después que vamos a ver otra iglesia, vamos a ver que también tenía mucho de esta operación satánica en la ciudad, pero no tenían tanto el desborde digamos, de las leyes en contra. Pero aquí había una ley que decía, hay que adorar al emperador, si no lo adoran serán muertos, punto. ¿Entiende? Entonces, esa era la persecución cruenta de lo que pasaba allí, fomentada por los judíos, la comunidad judía que era muy fuerte, que también estaba en contra de los que respondían al señorío de Jesús, o sea, la iglesia. Y se aliaban con el gobierno, incluso los denunciaban. Por eso el Señor dice lo que dice de ellos, ¿no? Hablando muy fuertemente de los judíos, ¿no? Y la blasfemia, dice, de los que se dicen ser judíos y no lo son, dice, muy fuerte cuando el Señor dice sinagoga de Satanás. Muy, muy fuerte. Pero era la verdad. Estaban sirviendo a través de lo que era la sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos, estaban sirviendo al diablo. Bueno, ¿qué dice Juan 16, 1 al 4? Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Bien, ustedes ven, Jesús lo anticipó en la intimidad de sus discípulos, apóstoles, en estos pasajes de Juan, y hablando de lo que vendría. No era fácil, ¿no? Bueno, van a expulsar de sinagogas, van a matarlos, pensarán muchos que van a hacer un servicio a Dios, así pasó. Y harán esto porque no me conocen, dicen, al Padre ni a mí. Y muchos de los que se levantan contrarios, y pasa esto que lo pasa hoy también en la actualidad en algunos países del mundo, con martirios y muertes, esto pasa porque no conocen. Lo hacen en aras diríamos, de sus creencias religiosas, su fanatismo religioso en muchos casos, pero evidentemente no conocen, dice, como dice Jesús, no conocen al Padre ni a mí. Bueno, cuando llegue la hora, acuérdense, dijo Jesús, ¿no? Que esto va a pasar. Recuerden que en medio de toda esa situación, también Apocalipsis nos dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. O sea, era tal la entrega, eso tenemos que tener presente, de muchos de esta iglesia de Esmirna, era tal la entrega que tenían que, bueno, sus vidas no eran de más valor que negar a Jesús. Sí, por eso no lo negaban. Por eso rendían adoración y culto a Cristo, el Señor, y rechazaban toda la invitación satánica a rendirse a la idolatría, a rendirse a todo lo que era adoración en ese momento, y sobre todo adoración al César, ¿no? Entonces, Jesús, el Hijo del Hombre, promete darles recompensas a los vencedores. Es una palabra muy común en todas estas iglesias, ¿no? Y allí en
versículo 10 y versículo 11, el final del versículo 10, está hablando de esto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el 11, ¿qué dice el 11? Léalo. El que tiene oído, oiga A ver. lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, ahora no leas vos, Alejandro. Lean ustedes. ¿Qué dice? El que tiene... Observe, interesante, ¿no? Lo que habíamos hablado sobre la característica de estas palabras. Cuando el Señor está diciendo, está haciendo un llamado, sé fiel hasta la muerte, ¿no? Es más importante lo que tengo preparado para ti que lo que vas a pasar aquí en Esmirna, ¿no? Estaba diciendo. Y te preparo una corona. La corona siempre habla de recompensa, ¿no? Y ya no todos los que van al cielo van a tener corona. Algunos sí, otros, como dice la Biblia, van a pasar casi como por fuego, ¿no? Serán salvos por la fe, se quemará toda su obra, como dice ahí Corintios, ¿no? Pero estos, el Señor le prometió una corona por ser fiel hasta la muerte, por continuar levantando el nombre del Señor en medio de esa comunidad de tanto persecución. Y la fuerza del llamado, ¿tiene oído? El que tiene oído para oír, oiga. No es el oído natural, ¿no? Es el oído espiritual, el saber oír lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Qué importante, ¿no? Entonces, qué bueno que el Señor dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, el Señor estaba diciendo, muchos de ustedes quizá ya les había dicho, va a haber persecución, va a seguir el sufrimiento, van a morir. Pero aparte de la corona, no van a tener que enfrentar la segunda muerte, que es una recompensa especial por la dura persecución que habían sufrido y que les capacitaba para una mayor experiencia de la gloria de Dios, ¿no? O sea, la corona de vida prometida no es lo mismo que el don de la vida eterna. Muchos pueden tener la vida eterna, pero no la corona. Y es la vida eterna que sin duda, por medio de la fe, por medio de la salvación que Jesús, la gracia de Dios, sin duda, muchos tendrán, pero no la corona de la vida. Entonces aquí vemos una diferencia, no sabemos cómo será todo esto, ¿no? En un sentido no nos vamos a poner a hacer doctrina de estas cosas, pero evidentemente había algo que era un premio, era una recompensa a la fidelidad que estos tenían hasta el final, que era eso algo muy importante. Y además, la segunda muerte, que es la muerte espiritual, van a estar muchos expuestos, ¿no? Que es lo que dice Apocalipsis en el final de los tiempos, ¿no? Dice, van a ser libres, no sufrirá daño ninguno. Van a ser preservados y preparados para cosas especiales. En 2 Corintios capítulo 4 tenemos algo que podemos leer también, que nos amplía todo esto aquí. 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Entonces aquí tenemos Segunda Corintios 4, 16 al 18. Leemos entonces. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, acá el apóstol San Pablo nos habla con la experiencia que él tenía en persecuciones, ¿no? Que eran muy fuertes, y con todo lo que habían arrojado contra su vida, ¿no? Y su cuerpo y demás, las veces que quisieron matarlo. Pero dice, no desmayamos, no estamos para desmayar. Antes, aunque el hombre exterior, el cuerpo, ¿no? Lo que ustedes ven y otros quieren siempre matar, se va desgastando, bueno, tenemos algo mucho más grande, dice Pablo, que es el interior, ¿no? El hombre interior. Entonces, ese hombre interior que no obstante se va renovando de día en día, el poder del Espíritu Santo en nosotros es el Espíritu que nos da fuerza cada día, ¿no? El hombre interior. Pablo decía esto. Mire que verá, leemos todas las expresiones que el apóstol nos habla en sus cartas y las ocasiones, tanto hechos también como todo lo que menciona de sus persecuciones. Cuántas cosas tuvo que sufrir y tuvo que pasar, ¿no? Bueno, lo exterior se irá desgastando, pero hay algo adentro, dice, que se renueva de día en día. Entonces, el Espíritu Santo está dando fortaleza interior en medio de todos los conflictos y todas las situaciones extras que tuvo que pasar. Tenemos que recordar que Pablo sufrió muchas persecuciones, fue preso, quizá dicen algunos presos en 2 ocasiones. Termina el libro de los Hechos diciendo que él estaba preso en Roma, en una casa de alquiler, con la vigilancia de un soldado al lado de él. Y da a entender, quizá algunas expresiones de las epístolas, que fue liberado, pero luego después fue nuevamente encarcelado. Y ya eso lo encontramos en las últimas cartas que escribió a Timoteo, sobre todo, ¿no? Que ya estaba viendo que era el final de su tiempo. Y lo interesante del asunto es que en todas las cosas él estaba realmente siendo, aún en medio de la prisión y todo lo que pasaba, predicando el Evangelio, anunciando de Jesús y diciendo de él ya estaba cumpliendo, pero estaba dando testimonio, ¿no? Que había cumplido en medio de la fe, que se había mantenido. Y la historia secular, porque no lo tenemos en la Biblia, nos dice que Pablo el apóstol fue muerto quizá en el año 58 por el emperador Nerón. Y como era romano, por nacionalidad, porque no era judío, pero nacido en Tarso, que era una ciudad aparte de Israel, no podía ser crucificado, sí podía ser decapitado. Y entonces esa es la historia, ¿no? de la vida de Pablo, terminando decapitado como fue Juan el Bautista también, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Él sabía todo esto y sabía que un día terminaba su vida, pero tenía una corona en el cielo. Él habla mucho de la corona también en las cartas, las epístolas que envía. Así que él dice que esta leve tribulación, estas situaciones que debemos enfrentar, que al lado de las de él, querido, hasta ahora no tenemos tantas tribulaciones aquí, ¿no? Tengo que pensarlo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el punto importante, no mirando nosotros las cosas que se ven, no están puestos nuestros ojos allí, dice, en nuestras tribulaciones, en nuestros pesares, en las cosas que nos vienen, no estamos allí, esas cosas son temporales, no estamos mirando. Esto pasa. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que sufrirlo, pero es temporal. Pero estamos mirando a otras cosas, lo que no se ve, ¿no?
pero las que no se ven son eternas. Él sabía esto, lo proclamaba, lo decía. Y en un sentido, ustedes digan, ¿por qué conectamos esto con Esmirna? Porque Jesús les había dicho en su mensaje a esta iglesia precisamente esta característica, ¿no? De lo que ellos debían seguir fielmente hasta el fin, mirando que hay alguna recompensa y hay algo eterno mucho más alto que lo que temporalmente allí en Esmirna estaban viendo en medio de la persecución. Bueno, entonces aquí tenemos todo esto de la segunda muerte, que es la separación total de Dios, y ocurre, según lo vemos en Apocalipsis, en el lago de fuego y azufre. Y la primera muerte está hablando de la muerte del cuerpo físico, ¿no? Nada más, porque los salvos van a la presencia de Dios. Los no salvos a un lugar de los muertos, separados de Dios, camino al infierno eterno, quizá. Bueno, es lo que podemos deducir de la palabra, pero sobre todas las cosas, aquellos que mueren en Cristo pasan directo a la presencia de Dios, o sea, no van, son salvos, y esperando, hace tiempo yo había predicado y hablado sobre el tribunal de Cristo, que hay un tribunal para los creyentes, que no tiene que ver con el asunto de la salvación, porque la salvación es por gracia, es favor, es Dios que en Cristo nos salva, nos perdona, nos limpia, pero sí tiene que ver con lo que hacemos, con lo que Dios nos pone por delante. O sea, miremos el asunto así. Esta iglesia de Esmirna, si eran fieles hasta la muerte, cumpliendo el propósito de Dios, que puede ser muy específico para ellos, no era para otras de las iglesias tampoco. Bueno, si ellos eran fieles a ese cumplimiento de la voluntad de Dios, tenían una corona, había una recompensa. Eso es algo importante, ¿no? Uno puede pensar, bueno, alguno a lo mejor renunció a su fe, porque había de todo, ¿no es cierto? Y posiblemente después de renunciar, de negar a Jesús, por ahí con el tiempo se arrepintió otra vez, ¿por qué no? ¿No? La gracia es abundante. O sea, no lo tenemos todo tan en detalle y tan legal, ¿no? Todo el asunto. Pero el punto importante es que la corona era para estos que perseveraban, que tenían oídos para oír lo que el Espíritu estaba hablando en su momento específico y que entonces era un llamado precisamente a la victoria final. Bueno, muy bien. Una pregunta, dejando con ustedes, después que vamos a ver un poquito más aquí, Valeria. Pero una pregunta, ¿qué haría? La pregunta me tengo que hacer yo, tienes que hacer vos. ¿Qué harías si hay persecución? Si usted quiere ver todo el alcance de la persecución de las hordas satánicas, las tiene en la iglesia de Esmirna. ¿Qué haría yo si tengo que enfrentar persecución? Mire que hay países y lugares donde hoy también hay cristianos, hermanos nuestros, que sufren persecución y martirio. Corea del Norte es una nación. Las naciones islámicas dominadas por la ley islámica también. Irán es otra. Para más o menos dar un pantallazo de la cosa, ¿no? Y algunas otras también. Siria, ni le digo. Líbano. Todo lo que es contrario a Dios, ¿no? Y si alguno de ellos pasó hace poco en Turquía, que se convirtió un hijo de un prominente ciudadano turco, se convirtió al Evangelio. Y ¿para qué te cuento? Mataron al predicador y además las hordas de la gente, ¿no? No había una ley, pero lo mataron. Después, ¿quién se hacía cargo? Persecución. ¿Qué haría yo
si tengo que enfrentar persecución? ¿Qué haría si tengo que elegir entre adorar a Jesús o adorar a la bestia, como dice Apocalipsis, ¿no? Porque en definitiva estaban adorando a la bestia, adorando al emperador, ¿no? Bueno, la contestación sin duda es muy personal, pero tenemos que hacerla. Bueno, ¿hasta dónde estamos parados? Estamos parados en la roca firme y vamos a mantenernos allí, que es Jesús, ¿no? Y enfrentar lo que sea, porque a veces no es la persecución como tuvo esta iglesia, pero es la persecución que nos hace mucha gente porque queremos vivir piadosamente, dice Pablo, hablando en Tesalónica, ¿no? Siempre que se quiera vivir para Dios y quiera vivir bien, en fidelidad a Dios, en obediencia a su palabra, con piedad, va a haber quienes se van a levantar y van a decir, este está loco. Lo van a perseguir en su trabajo, lo van a perseguir en su función, a veces en el mismo hogar, en la misma casa. Entonces, qué importante es ver que ellas son, podríamos decir, son pequeñas persecuciones frente a lo que usted está viendo aquí en la iglesia de Esmirna. A ver qué nos dice entonces, al final acá. Las últimas. 11, 12. 11. La iglesia de Esmirna, que ya terminamos hoy, Jesús habla de sí mismo como el que vive y es eterno. Se presenta así esta iglesia, el que vive. Dice, el que vivo y estuve muerto. Él sabía lo que estaba hablando porque pasó por la muerte, pero vive. Y es como un mensaje que le está dando, espera, miren, la muerte es solo un paso a la vida. Si la tienen que sufrir por ser fieles, sepan que hay resurrección. El que vive y es eterno. Bueno, 12. Esta iglesia nos enseña que la riqueza verdadera radica en saber asumir las muchas tribulaciones con total entereza espiritual. Si podemos aprender algo fuerte, es que tribulaciones era lo que les sobraba, ¿no? Pero nos enseña que asumían esta tribulación con entereza espiritual, que es mantener la fe, seguir adelante y vivir para Dios, ¿no? Alguna nota final acá. Nota 1, la presencia de Dios siempre estará en medio de las persecuciones y el martirio. Siempre. Esto es lo que Dios, el Señor les prometió, ¿no? Estarán en medio de toda esa situación. Segundo, la fidelidad hasta la muerte dará la corona de la vida. Bueno, no se necesita ser perseguido por un Estado que te pone a adorar a su presidente, a su emperador en primer lugar, para continuar fiel hasta la muerte. Hay muchos aspectos ya que tenemos que darnos cuenta que son demandas de Dios que nos está poniendo por delante para ser fieles a Él. Entonces, la presencia de Dios, recuerde, siempre estará en medio de las persecuciones y martirio. Y si va a estar en medio de persecución y martirio como fue en esta iglesia, cuanto más en nuestras cosas de cada día. El Señor nunca falta a su promesa. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Así que la fidelidad hasta la muerte dará la corona de vida. Como el Señor les dijo, sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona. Bueno, amén. Entonces, dejamos aquí, terminando con esta iglesia, y conserve la pregunta. Es una pregunta muy personal. ¿Qué harías en una situación similar a esta iglesia, no? Bueno, y todo eso significa también en este tiempo de preparación que el Señor está obrando en medio nuestro para aquello que viene en el futuro, que Él quiere utilizarnos, usarnos para su gloria y su honra. Estaremos para la próxima mirando la iglesia siguiente
y sacando la enseñanza también que necesitamos para el día de hoy.